Bienvenidos a otro video de Untamed, donde los cautivadores relatos del Parque Nacional Yellowstone cobran vida. Desde emocionantes aventuras que salen mal hasta misteriosas desapariciones que resuenan en la naturaleza, únete a nosotros para presenciar las historias detrás de los majestuosos límites. Desde viajes prohibidos hasta encuentros trágicos con las fuerzas de la naturaleza, cada historia se desarrolla con suspenso, dejándonos cautivados por la belleza y los peligros de Yellowstone. Nuestra historia comienza en el vasto y majestuoso Parque Nacional Yellowstone, rodeado de montañas y ríos. El parque era un lugar de vida silvestre y aventura. Dentro del hermoso Parque Nacional, Darien Lati sirvió como guardabosques en Roosevelt Lodge, originario de la tranquila comunidad de Demorest en el noreste de Georgia. Darien estaba en una escapada de verano como empleado temporal en el Lodge. El 11 de agosto de 2014, Darien y dos colegas concesionarios del Parque Nacional Yellowstone emprendieron una aventura inusual. Sostenían flotadores en sus manos. Planeaban flotar por el apacible río Lamar, rodeados por la belleza de los bisontes y la emoción de los pescadores de finales de verano. Cuando comenzaron a flotar en el río Lamar, prefirieron no usar los flotadores, ya que el agua estaba muy tranquila y no había necesidad. Pero la paz tomó un giro inesperado cuando entraron en la confluencia de los ríos Lamar y Yellowstone, aún rugiendo con aguas altas y rápidas. Percibiendo el peligro, abandonaron el río. Pero Darien no siguió el ejemplo. Cuando Darien vio la confluencia de olas fuertes, lamentó su decisión de no usar el flotador. La situación empeoró ya que tampoco llevaba chalecos salvavidas. Sin flotador ni chalecos salvavidas, fue visto por última vez a las 7:30 de la tarde en ese desafortunado lunes, impulsado corriente abajo por las aguas turbulentas. El trío había desobedecido las reglas al aventurarse en la actividad prohibida de flotar por el río. Las autoridades se enfrentaban ahora a la preocupación de encontrar al joven Darien, quien se había convertido en víctima de la ferocidad del poderoso río de Yellowstone. A medida que la noticia de la desaparición de Darien se propagaba como un reguero de pólvora, un esfuerzo de búsqueda rápido y eficiente comenzó esa tarde del lunes. Más de 50 personas, incluidos equipos de búsqueda y rescate con un helicóptero, 3 equipos de perros y grupos de buscadores a pie, se dedicaron a desentrañar el misterio del paradero de Darien. Durante la búsqueda, una sensación de desesperación cayó sobre todos bajo los cielos expansivos del Parque Nacional Yellowstone. Los buscadores enfrentaron dificultades debido al entorno extremo y al comportamiento errático del río Yellowstone. Cada paso era un reflejo de su compromiso mutuo para concluir la búsqueda. Las aspas del helicóptero cortaban el aire, arrojando sombras sobre el suelo. Era un símbolo de esperanza en el misterio de la ausencia de Darien. La noche cayó, la búsqueda se intensificó y los esfuerzos combinados de múltiples equipos crearon una imagen de devoción. Con sus sentidos sintonizados con cualquier indicio, los 3 equipos de perros buscaron en el parque. Los buscadores a pie navegaban por el hábitat variado del parque, caminando por bosques profundos y a lo largo de riberas, buscando cualquier indicación del desaparecido. Las autoridades estaban unidas en el intento de localizar a Darien y revelar la verdad oculta dentro de los amplios límites del Parque Nacional Yellowstone, como lo demostraban los esfuerzos coordinados de todos los involucrados. Los días pasaron, y el suspenso aumentó cuando tarde el viernes 15 de agosto de 2014, los buscadores vieron lo que parecía ser un cuerpo sumergido atrapado en una gran roca, en una sección escarpada del río Yellowstone. El descubrimiento estaba aproximadamente a 1/4 de milla río abajo desde la última vista de Darien. El cuerpo fue encontrado, pero no fue posible recuperarlo debido a la ferocidad del río. La búsqueda tomó un giro decisivo el sábado, cuando un equipo de rescate de aguas rápidas del condado de Gallatin, Montana, se unió al equipo. Junto con los kayaks y un bote anclado a ambas orillas del río, navegaron por las aguas traicioneras recuperar el cuerpo sin vida de Darien. El área remota planteaba desafíos, pero un helicóptero resultó fundamental para sacar su cuerpo de este terreno inaccesible. Esa noche del sábado, la tarea de identificación recayó en el forense. Durante días, el misterio del Parque Nacional Yellowstone se resolvió, pero el viaje desafortunado de Darien Lati siguió siendo una historia de precaución.
en el centro del hermoso Parque Nacional, donde el valle del río Lamar resuena con los susurros de la vida silvestre, el recuerdo del espíritu aventurero de Darien se convirtió en parte de la historia del parque. Las autoridades reforzaron la importancia de adherirse a las pautas de seguridad, convirtiendo el trágico relato de Darien en un recordatorio preventivo para todos los que aman explorar la naturaleza. La historia también describe la importancia de obedecer las órdenes y reglas emitidas por las autoridades, que saben cómo gestionar la seguridad de las personas y la vida silvestre. Los empleados deben seguir las pautas y precauciones. Una historia de misterio comenzó a desplegarse en Wyoming, donde los vastos paisajes crecen en el abrazo de la naturaleza. Lacaela Shea Putnick, una niña de 14 años de Charleston, Virginia Occidental, se embarcó en un peligroso viaje que capturaría la atención de aquellos que buscan respuestas. El Parque Nacional Yellowstone, un lugar de maravillas, sirvió de telón de fondo para la peculiar aventura de Shea. Conocido por sus maravillas geotermales, majestuosa vida silvestre y paisajes impresionantes, fue el lienzo para la historia en desarrollo. La historia de Shea giró inesperadamente en los géiseres burbujeantes y la naturaleza serena. Temporalmente colocada con una familia de acogida en Wyoming, la vida de Shea dio un giro inquietante el 7 de agosto de 2018. En la vasta extensión del Parque Nacional Yellowstone, tomó una decisión que dejó preocupados a su familia y a las autoridades. Sin dejar rastro, se alejó de su familia de acogida, poniendo en marcha una serie de eventos que desconcertarían a aquellos que intentaban dar sentido a su misteriosa desaparición. La oficina del sheriff del condado de Kanawha recibió un mensaje intrigante de un visitante del parque. Afirmó haber visto a Shea sosteniendo un letrero, con un mensaje que insinuaba sus intenciones. El letrero declaraba su deseo de llegar a Denver. El motivo detrás del viaje de Shea permaneció envuelto en misterio, agregando una capa de complejidad a la narrativa en desarrollo. Nadie sabía por qué quería ir a Denver. Su familia de acogida también desconocía esta visita. Pasaron días a velocidad promedio, y no hubo ninguna pista de Shea. Ni la familia ni las autoridades recibieron comunicación alguna de la adolescente aventurera. Los secretos de la naturaleza de Yellowstone se mantenían ocultos, y Shea parecía haberse fundido con el enigma del parque. Mientras los investigadores indagaban en el pasado de Shea, encontraron conexiones con tierras lejanas: North Charleston, Virginia Occidental, Fort Walton, Florida, Billings, Montana y Denver. Estas conexiones pintaron un retrato de una adolescente cuyas raíces se extendían por el paisaje estadounidense. Cada ubicación guardaba un pedazo del pasado de Shea, y el misterio se profundizaba a medida que la búsqueda se expandía para abarcar estos diversos rincones del país. ¿Por qué emprendió este viaje? ¿Qué impulsó a una niña de 14 años a ir a Denver? Estas preguntas generaron preocupaciones, resonando en los pasillos de la oficina del sheriff y en las mentes de los familiares de Shea. El Parque Nacional Yellowstone fue testigo silencioso de este secreto. En medio de los géiseres y montañas, los equipos de búsqueda y rescate continuaron en investigación para desentrañar el misterio. Los paisajes pintorescos, una vez fuente de tranquilidad, ahora resonaban con la urgencia de una comunidad en búsqueda de uno de los suyos. Los helicópteros sobrevolaban y los buscadores a pie peinaban la densa vegetación, con la esperanza de encontrar una pista que los llevara a Shea. A pesar de todos los esfuerzos, no fue encontrada. Las razones detrás de la decisión de Shea, el significado de sus lazos con diferentes lugares y el misterio de su destino permanecieron sin respuesta, dejando en suspenso a quienes seguían la saga. Años después, hubo una publicación en Facebook de la oficina del sheriff del condado de Kanawha que arrojó luz sobre el regreso de Shea. Decía que había regresado hace varios meses. ¿Cuándo, cómo y con quién? Estas preguntas seguían sin respuesta. En la vastedad de Yellowstone, donde las altas montañas susurraban cuentos del pasado, la historia de Shea y su desaparición y regreso eran como una novela llena de suspenso. La desaparición de una adolescente, un letrero críptico y los vastos paisajes de América se entrelazaban para crear una narrativa que quedaría grabada en la historia de Yellowstone. Una triste historia se desarrolló en el Parque Nacional Yellowstone, donde la belleza de la naturaleza a menudo revela misterios.
En septiembre de 2018, Wyoming resonó con la noticia de los hermanos desaparecidos. Kim Crumbo, de Ogden, Utah, y su hermano Mark O'Neill, de Chimacum, Washington, se embarcaron en un viaje de 4 noches al lago Shoshone. Pocos sabían que la naturaleza que buscaban conquistar se convertiría en el escenario de una saga desgarradora. Ambos hermanos trabajaban como guías profesionales de ríos. Kim Crumbo pasó 20 años con el Servicio de Parques Nacionales como guardabosques del Parque Nacional del Gran Cañón. Era especialista en gestión de recursos, coordinador de áreas salvajes y exil de la Marina de Ogden. El domingo 19 de septiembre, un familiar informó de los hermanos desaparecidos, desencadenando una búsqueda que mantendría al parque en vilo durante semanas. El equipo de búsqueda escudriñó los senderos, las orillas y las aguas abiertas, con la esperanza de encontrar alguna pista. El antes tranquilo lago Shoshone ahora susurraba secretos de incertidumbre. A medida que pasaban los días, la esperanza disminuía. El lunes 20 de septiembre, el equipo de búsqueda hizo un descubrimiento sombrío. El cuerpo sin vida de Mark O'Neill yacía en la orilla este del lago Shoshone. La causa de la muerte, hipotermia, impactó al parque, marcando el primer capítulo trágico de la historia de la naturaleza salvaje. Con un hermano encontrado, la búsqueda cambió su enfoque al aún desaparecido Kim Crumbo. El Centro de Recursos Sumergidos del Servicio de Parques Nacionales empleó sonares y los equipos del parque peinaron el área a pie y en bote. La ayuda vino del helicóptero interinstitucional del Parque Nacional Grand Teton y de dedicados equipos caninos del oeste de Montana. A pesar de 5 días de esfuerzos exhaustivos, la naturaleza salvaje se aferraba a sus secretos. El 24 de septiembre, la búsqueda pasó de rescate a recuperación. El equipo de sonar exploraba las profundidades del lago, buscando pistas que pudieran llevar a Kim Crumbo. El parque se preparaba para la posibilidad de que la naturaleza no revelara fácilmente su último secreto. Mientras continuaban los esfuerzos de recuperación, el incidente permanecía bajo investigación. Los funcionarios del parque, atados por la tragedia en desarrollo, solo podían ofrecer información limitada. Los detalles de la investigación estaban envueltos en enigma, dejando preguntas sin respuesta y a las familias en la incertidumbre. La desaparición de Kim Crumbo en la naturaleza abrazaba la incertidumbre. Yellowstone, un refugio de maravillas naturales, ahora guardaba dentro de sus límites una historia de pérdida, resiliencia y preguntas sin respuesta. Impulsados por la dedicación, los equipos de búsqueda y rescate del parque continuaron, con la esperanza de dar un cierre a esta impactante historia. Mientras los ecos de las olas del lago Shoshone susurraban a través del paisaje, el destino de Kim Crumbo permanecía incierto, dejando una marca conmovedora en la historia del parque, donde la belleza y el misterio a menudo iban de la mano. Nadie sabía que un guía de río profesional y un SEAL de la Marina encontrarían su destino de esta manera, y se perderían para siempre en las crueles aguas. En los límites del Parque Nacional Yellowstone, donde las maravillas de la naturaleza se encuentran con el peligro, una trágica historia se desarrolló el 7 de junio de 2016. Colin Scott, un recién graduado en psicología, y su hermana Sable emprendieron un viaje que los llevaría más allá de la seguridad de los senderos prescritos. Colin, un joven de la pintoresca ciudad de Portland, Oregón, se embarcó en un viaje de un día con su hermana, ansioso por explorar las maravillas de Yellowstone. Su destino elegido era la cuenca del Geyser Norris, famosa por sus encantadoras piscinas termales y géiseres que pintan el paisaje con la paleta vívida de la naturaleza. Impulsados por la emoción y la curiosidad, los hermanos se lanzaron a un viaje que se desviaría hacia un territorio peligroso. A pesar de las advertencias y los senderos designados marcados para la seguridad, Colin y su hermana eligieron una ruta diferente, desviándose de la pasarela prescrita. Adentrándose en el paisaje prohibido, entraron en un área donde las maravillas geotermales no solo tenían atracción, sino que también ocultaban el potencial de un grave peligro. El escenario estaba preparado para un giro desafortunado en este territorio prohibido, donde las fuerzas internas de la Tierra se encontraban con la superficie. Sable, con un celular, documentó su exploración prohibida. Al acercarse a una piscina caliente, la tragedia golpeó. Colin, arrodillado para medir la temperatura del manantial, resbaló y cayó en las aguas hirvientes. En segundos,
La primavera hirviendo reclamó la vida del joven Colin de 23 años. En ausencia de servicio de telefonía móvil, Sable enfrentó una situación desesperada. Obligada a abandonar la cuenca en busca de ayuda, se apresuró al cercano Museo de los Guardabosques, con la esperanza de que la asistencia llegara a tiempo para salvar a su hermano. Los funcionarios del parque, alertados sobre el incidente, se enfrentaron a circunstancias sombrías cuando llegaron al manantial. Se descubrieron restos de la cabeza, el torso superior y las manos de Colin. Pero las condiciones extremas, un manantial hirviendo de 100 grados centígrados y una tormenta eléctrica, frustraron los esfuerzos de recuperación. A la mañana siguiente, cuando los funcionarios regresaron al manantial, la cruel realidad del poder de la naturaleza se develó. La piscina ácida había disuelto por completo el cuerpo de Colin, dejando solo algunos objetos personales, un testimonio inquietante del peligro que acecha dentro de las maravillas termales de Yellowstone. Mientras los ecos del trágico evento resonaban en la naturaleza, Yellowstone sirvió como un triste recordatorio de la importancia de respetar los límites de la naturaleza. El viaje prohibido de Colin y Sable Scott, capturado en unos pocos momentos fugaces, se desarrolló como una historia de precaución sobre los peligros que se esconden bajo la superficie del parque. Después de este incidente desgarrador, el Parque Nacional Yellowstone reforzó la importancia de cumplir con las pautas de seguridad. Las hermosas pero peligrosas fuentes termales son un testimonio del equilibrio entre el atractivo de la naturaleza y la necesidad de precaución. Mientras el sol brillaba en el terreno escarpado al norte del Parque Nacional Yellowstone, el 23 de marzo de 2022, el aire zumbaba mientras Craig Cloatre se preparaba para una aventura de senderismo. Era un hombre de familia de 40 años originario de Livingston, Montana. Su amor por la naturaleza lo llamaba a las majestuosas montañas que se alzaban contra el cielo azul. Acompañado por un amigo, se embarcaron en una mañana fatídica de miércoles, con sus pasos resonando en la naturaleza. Impulsados por explorar y quizás descubrir los tesoros ocultos del paisaje indómito, se adentraron más en el abrazo de la naturaleza. Las imponentes cumbres y los susurros de los pinos fueron testigos de su viaje, sin saber que esta excursión tomaría un giro trágico. Una vez fuente de consuelo e inspiración, las montañas se convirtieron en el telón de fondo de una historia de peligro imprevisto, mientras el día avanzaba. Los senderos sinuosos, adornados con maravillas naturales, ocultaban la tragedia que aguardaba a los excursionistas. Craig Cloatre no sabía que esta incursión en la naturaleza salvaje sería su último viaje, y comenzaría una historia que resonaría mucho más allá de las pendientes y los valles. Las montañas, testigos de las idas y venidas de la vida, guardaban los secretos de ese día desafortunado, dejando a una comunidad en pena y cuestionando la impredecible naturaleza. Craig y su amigo decidieron separarse durante su caminata en el área de Six Mile Creek de las montañas Absaroka. Se separaron en un punto específico del sendero y eligieron rutas diferentes para llegar a su destino final. Cuando el amigo de Craig regresó a su vehículo más tarde, se dio cuenta de que no podía encontrar a Craig. Preocupado por la seguridad de su amigo, alertó a las autoridades y lo buscó. Equipos de búsqueda en tierra y en helicópteros peinaron el terreno, con los ojos escudriñando la naturaleza en busca de cualquier señal del desaparecido. Con sus bosques y pendientes empinadas sobre el río Yellowstone, las montañas Absaroka guardaban secretos y peligros que solo la naturaleza podía ocultar. Atrapada por la preocupación, la comunidad esperaba noticias sobre el paradero de Craig. Días pasaron y la búsqueda se intensificó, abriéndose paso entre los altos árboles y los senderos rocosos. Finalmente, la triste verdad emergió. Las autoridades revelaron que Craig había sido víctima de un presunto encuentro con un oso grizzly. La noticia impactó a la comunidad, dejándola lidiando con la cruda realidad de los paisajes que rodeaban sus hogares. Una vez lugar de serena belleza, las montañas Absaroka ahora eran testigos de una tragedia que alteraría para siempre las vidas de quienes conocían y amaban a Craig. Mientras la comunidad lamentaba la pérdida de un buen hombre, esposo y padre dedicado, los ecos del incidente resonaban mucho más allá del terreno montañoso. El padre de Craig, David Cloatre, compartió recuerdos de un hijo que había crecido en Massachusetts y que hace más de 2 décadas había encontrado su hogar en la asombrosa belleza de Montana.
Un hombre de familia trabajador, el espíritu alegre de Craig tocó las vidas de quienes lo rodeaban. Ann Tanner, una amiga de la víctima, luchaba por comprender el destino que había caído sobre alguien tan fuerte e inteligente. La naturaleza salvaje, el patio de recreo de Craig en caminatas de verano y escaladas en hielo de invierno, se había convertido en su última aventura. El trágico incidente reflejó los peligros que representan los osos grizzly en la región de Yellowstone, donde estas majestuosas criaturas habían cobrado varias vidas en las últimas décadas. Pero la comunidad enfrentaba un debate contencioso ante la tragedia. Funcionarios electos en la región de Yellowstone presionaban para levantar las protecciones sobre los osos grizzly, abogando por la caza para gestionar su población. La tensión entre la conservación y la seguridad se desarrollaba ante más de 700 osos que habitan la región de Yellowstone, donde los ataques fatales a humanos seguían siendo raros, pero habían visto un aumento en las últimas décadas. Mientras el sol se ponía detrás de las montañas Absaroka, la comunidad luchaba con el dolor, las preguntas sobre la seguridad en la naturaleza y el delicado equilibrio entre la presencia humana y lo salvaje. El legado de Craig Cloatre, un hombre que encontró su fin prematuro al abrazar los peligros de la naturaleza, se convirtió en un recordatorio de las complejidades y peligros de aventurarse en la naturaleza.